Continuamos compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, reflexionando hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30, que inicia con una de las frases más conocidas y recordadas de Jesús. Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. ¿A qué se debe esta frase tan directa y tan exigente pronunciada por Jesús? Para comprender mejor su significado, hay que irnos unos cuantos versículos más hacia atrás, donde encontramos el conocido pasaje del joven rico. Este joven le pregunta a Jesús: «Maestro, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? ¿O qué puedo hacer para salvarme?» Y Jesús le responde: «Si quieres entrar en la vida eterna, observa los mandamientos». Y luego agrega: «Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». Al oír esto, el joven se fue muy triste porque no quiso desprenderse de lo material. La pregunta que el Evangelio nos lanza hoy a nosotros es: ¿dónde tengo puesta mi seguridad? ¿En la riqueza material? ¿En los bienes? ¿En el trabajo? ¿En personas? ¿O mi seguridad está puesta en Dios? En la mentalidad judía, como en algunos ambientes de nuestra actualidad, la prosperidad es signo de bendición de Dios y la miseria, por el contrario, signo de maldición. Jesús rompe con esta forma de pensar, con un lenguaje nuevo que resulta un poco extraño para sus oyentes, como para la sociedad de consumo en la que vivimos hoy. Jesús presenta la propuesta del reino de Dios como un nuevo orden de las cosas, donde los ricos no son ya los que deciden el destino de los pobres, ni los poseedores absolutos de las bendiciones de Dios, sino una sociedad donde los pobres son los primeros destinatarios de la misericordia de Dios. Los que siempre fueron rechazados y oprimidos, ahora son los protagonistas y primeros en el reino, sin excluir con ello a los ricos, que si velan y atienden a sus hermanos y desprenden su apego a lo material, pueden seguir con libertad el camino de la salvación. Entonces, ¿quién puede salvarse?, preguntan los apóstoles, si hasta para los que lo tienen todo es tan difícil entrar en el reino de Dios. Les aseguro, dice Jesús, que los que me han seguido y han dejado casas, tierras, riquezas, padre y madre, familia, apegos personales, afectivos, los que lo han dejado todo y han puesto en primer lugar de su vida a Dios, esos recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. El reino de Dios es buena noticia para todos. En el reino de Dios ya no hay más división de clases, ya no hay unos superiores a otros. En el reino de Dios ya no existen las injusticias ni la corrupción. En el reino, ahora, los primeros serán los que antes eran últimos, y los últimos serán los que antes eran los primeros. Pero Dios nos quiere a todos con Él. Paz y bien.